Welcome to the next explication about. Vamos a hablar ahora en español, así que si resulta en inglés sería bueno. Vamos a hablar acerca de la fonología. ¿Sí? Así es que vamos a dejar esto aquí como está, lo vamos a leer. Y dice, la fonología es la parte de la gramática. Bueno, vamos a ir a esa parte sí borrando y anotando. Así es que borramos esta parte. Bueno, en lo que borramos vamos a tener que ocupar el otro lado. Así que será más fácil. Ah, está ocupado. Bueno, vamos a borrar un poco de ese. Bueno. Bueno, vamos a borrar. It's incredible. We're going to take. This false plummet, we're going to take. Hi. Wow. Yeah, I don't need. I don't know clean. Yeah, why? Wow. Oh my God. Yeah, it's incredible. Yeah. Oh my God. My God. My God. My God. Yeah. It's false. Yeah, all false. Mm, yeah. We're gonna explain here, yeah? About here. Here. Yeah. Well. Yeah, you know. Dice, la fonología es parte de la gramática. ¿Ya? A ver.
¿ya? Fonología, ¿ya? Es parte de la gramática que estudia los fonemas, ¿vale? Los fonemas. Entonces, vamos a poner por aquí, a ver si se ve. Gramática, ¿ya? Grammatic, but gramática, ¿ok? Gramática es decir que de alguna forma es como una forma métrica, grama. Vamos a ver, gramática, ¿vale? Entonces gramática y es parte la fonología de la gramática, ¿vale? Y la fonología estudia pues los fonemas, ¿vale? Fonemas. ¿Y qué son los fonemas? ¿Verdad? Entonces, antes vamos a decir que la ciencia de la fonología fue creada en bla 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 bla. Los fonemas son los elementos más pequeños que consta el lenguaje. Es decir, considera los fonemas como los elementos más pequeños del lenguaje. Entonces, los fonemas son los elementos más pequeños del lenguaje. ¿Vale? Más pequeños del lenguaje. Obviamente que si estamos diciendo fonología, estamos diciendo sonido. Es todo lo que tiene que ver con el sonido. Es un medio elástico, el aire, que se propaga a través del medio elástico. Es decir, a través de los cuerpos, bueno, es una salida de aire que pasa por nuestra laringe y también por nuestra cavidad oral, pasa por nuestra nariz, cavidades nasales y emite un sonido. Entonces ese sonido se propaga a través del aire y es lo que nosotros recibimos en nuestros oídos. Entonces necesita un medio de propagación, que es el aire. Entonces, eso es básicamente la fonología, lo que tiene que ver con los sonidos. Entonces, aquí la cosa es que estamos aprendiendo y conociendo que los fonemas, que es lo que estudia la fonología, que es parte de la fonología, que son los elementos más pequeños del lenguaje. Y entonces vamos a saber algo muy importante en nuestra práctica de lingüística, es decir, ya en lo que hacemos todos los días. Y dice, vamos a conocer lo que es un fonema y lo que es el monema. Y también lo que es el lexema, ¿vale? Entonces vamos por uno y por otro. Dice fonema y monema. Entonces vamos a ponerlos aquí, ambos como unidades mínimas del lenguaje. ¿Vale? Entonces vamos a poner fonema, ¿ya? Fonema y ¿qué tal? Fonema y monema, ¿vale? Entonces, el fonema, estas dos, tanto el fonema como el monema, son las unidades mínimas del lenguaje. Recuerden que estamos en la fonología. Sé que es fonética y fonología, pero vamos a verlo así, ¿vale? Y dice, ambos, es decir, fonema y monema, ¿no? Dice, no es el reino monera, dice, ¿no? Ambos, ¿no? Fonema y monema son unidades mínimas del lenguaje, pero la diferencia está en que el fonema carece de significado, ¿ya? Carece de significado. Y mientras que el monema sí lo tiene. Entonces el monema, ¿vale? Sí lo tiene el significado. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo claro de lo que es
Dice, la frase tu perro come mucho, podemos desglosarla en unidades menores con significación propia. O sea, dividirla en monemas de esta forma. Tu per o come mucho. ¿Vale? Entonces esos serían todos monemas todavía. Pero vamos a comprender esto. Dice, una palabra como flor está formada por 4 fonemas. Y recordemos que los fonemas carecen de significado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir flor, acá, flor, y es 4 fonemas, es decir, F, L, O y R, ¿sale? Esos son fonemas, F, L, O, R, es decir, vocales consonantes, o consonantes vocales, vocales consonantes, esos son los fonemas. Y entonces, así es que yo me estoy actualizando ahorita, con esto, y entonces, entonces, es el tema de la flor, ¿sí? Entonces, sin que podamos fragmentar con uno de estos fonemas en elementos más pequeños, ya que son unidades completas e indivisibles. Entonces, son unidades completas e indivisibles, ¿vale? Unidades completas e indivisibles, ¿vale? Entonces, flor es F-L-O-R, ¿vale? Entonces, por eso son los fonemas vocálicos, que es lo que vimos anteriormente en el otro video. Entonces, vamos a donde dice, los fonemas son los elementos más pequeños de que consta el lenguaje. Entonces, pues vale, es palabra, letra por letra, ¿vale? Así es que, y recordemos que, bueno, eso lo vamos a leer creo que posterior. Bueno, esos son los fonemas, es decir, letra por letra, es decir, vocales, consonantes, consonantes, vocales, vocales, consonantes. A diferencia de los fonemas que carecen de significado, los monemas sí lo tienen. Entonces ahorita ya vamos a ver del fonema al monema. Sí, se escucha como mono, es decir, como uno, ¿no? Es decir, como un individuo, como un... Entonces es del fonema nos vamos al monema y ese sí va a tener significado, el monema. Entonces el monema o los monemas, la unidad mínima en el plano del contenido es una forma lingüística mínima con significado en sí mismo que recibe el nombre de monema. Entonces ya hay un contenido, una situación lingüística, ¿sí? Es decir, ya en el monema ya va a ser una circunstancia lingüística, es decir, ya hay un significado, pero mínima es lingüístico, si hay un significado lingüístico. Antes carece de significado, pero ahora sí, ya en el monema ya hay un significado lingüístico. Entonces vamos a ver dónde dice, el monema es una unidad mínima dotada de significación. Entonces, por eso es tan importante, el monema es unidad mínima dotada de significación, ¿vale? O sea, debe llevar un significado. No, pues está bien, ¿verdad? Entonces dice, toda palabra tiene por lo menos un monema. Y eso es muy importante porque vamos a empezar a adquirir o aprender palabras y entonces llevan un significado. Entonces aquí viene lo bueno y dice, toda palabra, repito, tiene por lo menos un monema. Entonces, fíjense, lo ponemos por acá, dice, toda palabra tiene por lo menos un monema, es decir, que ya lleva significado, un significado lingüístico. Y entonces se formó a través de los fonemas, ¿vale? Que podemos verlo también como vocales y consonantes, la unidad mínima también. Ambas son unidades mínimas, las que una carece de significado y la otra ya cuenta con significado. Entonces, vamos a ver la parte que dice
Toda, repite esa parte, dice toda porque va a continuar lo que dice aquí, y dice toda palabra tiene por lo menos un monema, pero el concepto de monema no coincide con el de palabra. Exactamente, es decir, lo que estábamos diciendo, que tiene por lo menos, o sea, cada palabra tiene por lo menos un monema, puede ser varios monemas. Entonces no es exactamente un sinónimo o un signo, o sea, no es lo mismo decir monema que palabra, no es lo mismo, es decir, la palabra puede estar constituida de varios monemas. Entonces, continuemos, dice, por ello podríamos hacer una división de las palabras en monemáticas con un solo monema y polimonemáticas son varios monemas. Dice, consideremos el tipo más corriente o más sencillo de las polimonemáticas, las bimonemáticas o constituidas por los dos monemas. Y dice, una palabra con dos monemas ofrece un ejemplo de monema de tipo léxico y otro de monema gramatical. Entendemos por monema léxico el portador de un significado cuya referencia está en el mundo de los seres, en el mundo externo, mientras que por monema gramatical se entiende aquel cuyo significado corresponde al mundo de las categorizaciones, de la estructura o configuración. El momento léxico se llama lexema. El monema gramatical se llama morfema. Entonces vamos a poner aquí ya lo que es lexema y morfema. ¿Vale? Fíjense bien. Empezamos todo con el rollo del fonema, luego el monema y luego ya pasamos ahora el lexema y el morfema. El lexema viene del léxico, que sí tiene una como explicación entre los seres, y esto, el morfema, una configuración, repito, el morfema, una configuración gramatical, digamos. Así es, digamos, por el estilo. Y el caso es, la palabra perro consta de dos monemas. Aquí están los monemas, es decir, ambos contienen significado. Entonces, la palabra perro consta de dos monemas. El monema gramatical o morfema, que es este. Vamos a ponerlo primero. Entonces, si es perro, es perro. ¿Vale? Aquí es per. ¿Vale? Entonces lo ponemos como el. Dice, el monema gramatical o morfema está representado por, repito, la palabra perro consta de dos monemas. El monema gramatical o morfema está representado por O. Entonces O, aquí es O. A ver, es O. El gramatical es el O, es decir, el morfema es el O. Es el. Y dice, y es el morfema de género masculino, porque podría ser en plural o podría ser, podría ser en femenino o podría ser en plural. O en neutro en dado caso, algo así, ¿verdad? El neutro es como que, ahorita no vamos a entrar en ese detalle, pero dice, el monema o lexema, dice, híjoles, el monema o lexema está representado por perro. O sea, monema, dice, o el monema o lexema está representado por per. Entonces, esta parte sí tiene el per sí tiene un significado en los seres. Sin embargo, esto es gramatical. La O, es decir, que es masculino y que es singular, pero el que es masculino está representado como la configuración gramatical. Entonces yo lo estaba diciendo hace un momento al revés, pero el lexema es este de acá, que te da el per, es como que la estructura, el per, y que el significado en los seres. Y el O, ¿sale? El O sí ya es la configuración gramatical, es un perro,
Puede ser una perra, puede ser perros, puede ser perras. ¿Vale? Perruno, ¿eh? Perrísimo, perramente, ¿eh? Como si fuera adverbio, perramente, dice. Entonces, ahí ya le vas incluyendo toda esa área. Ya es entre ideas, pero no, vamos sobre esto, lo que estamos leyendo y dice, representado gráficamente lo podemos expresar de la siguiente forma. Entonces dice, es decir, aquí antes de esto es monemas, ¿no? Entonces ponemos monemas, porque son dos monemas, ahí el caso, el dato, es de los que son, para los que quieren saber, dice, son bimonemáticas, ¿no? Es decir, que son, son, son palabras bimonemáticas. Entonces, aquí tenemos los monemas que son per, que es el lexema, per, y luego el morfema, ¿no? Que es el o sea, per. Pero lo ponemos monemas y per es lexema, ¿vale? Es un lexema, y o es un morfema, son los morfemas. Entonces aquí vemos morfemas. Entonces podría ser varios morfemas, ¿sale? Por ejemplo, de hecho aquí dice un más, dice, ¿verdad? Un más, dice morfemas. Podría ser perra, podría ser perros, podría ser perras, ¿sale? Entonces, vemos que el monema se incluye al lexema, que en la gramática tradicional se llamaba raíz, ¿sale? Y a los morfemas, las desinencias o afijos. Una palabra consta de monemas con significado propio, que pueden ser lexemas solos, disfraz, tú, examen, para, por, o lexemas con morfemas de género, número u otros que expresen tiempo, modo, persona, etc. Ejemplos: loro, canto, loa, cantar, loros, cantan, letras, cantábamos. Y dice sonidos, fonemas y letras. ¿Okay? Entonces, básicamente dice, no hay que confundir los sonidos y los fonemas con las letras. Repito, no hay que confundir los sonidos y los fonemas con las letras. Entonces, específicamente un fonema, aunque aquí sí es la unidad mínima, vamos a repetir esa parte, no hay que confundir los sonidos y los fonemas con las letras. Las letras son la representación gráfica, gráfica, de los fonemas. Su nombre más adecuado es grafema. Entonces repitamos esa parte. Las letras son la representación gráfica de los fonemas. Por ejemplo, F, pues una F. O sea, estamos hablando de una voz más larga, ¿sí? Pero sin embargo, si lo vemos gráficamente, que le podemos llamar grafema, pues esto sigue siendo, de alguna forma, el fonema, ¿sí? Es decir, está configurado como un elemento mínimo del lenguaje que carece de significado. Pero en su pronunciación, en el sonido, así que ahora sí en la fonética, en lugar de fonología, ahí sí en el sonido va a ser una F, no es una gráfica de una F, es decir, pronunciarlo es decir F, F. Entonces, aquí la cosa es como un distrito federal, dice, un F. Entonces vamos a decir que DF, distrito federal, dice, entonces vamos a lo que dice. Ya sabemos que el fonema es el elemento más pequeño del lenguaje, ¿vale? El fonema. Regresemos acá, que es parte de la fonología, que la fonología es parte de la gramática. Y entonces dice, pero conviene aclarar que es un elemento inmaterial, que es algo que está en la mente. Diríamos que es el sonido ideal,
Órale, dice Papa Pitufo. Dice, aquí lo que dice, ¿vea? Dice, repitamos, dice, que es algo que está en la mente. Diríamos que es algo ideal, que diríamos que es el sonido ideal. Así como, hola, ¿cómo estás? Entonces como que el sonido ideal es lo que va, digamos, ¿eh? Según como reglas gramaticales de la mente, o sea, en el sonido, ¿sí? Entonces dice, mira, esto va, combina así va, así va, ¿verdad? Así vamos, dice, y vamos muy bien, y good. Entonces es un tum, tum, tss, tss, tum. Entonces va un sonido, dice, ¿verdad? Vamos por aquí, dice, al hablar es cuando se realiza físicamente ese fonema, es cuando se emite el sonido. Claro, viene de nuestra mente. Ya lo hacemos a través pues, de nuestra boca y salida del aire. Curioso porque debemos que respirar, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Eh? Entonces dice, los fonemas son pocos y forman un número fijo en cada idioma. Los fonemas son estos, es decir, es como el abecedario en parte, o los sonidos de las letras, que por eso no hay que confundir o confundirlas. Y dice, los fonemas son pocos y forman un número fijo en cada idioma, pero pueden realizarse con una gama de sonidos parecidos, según las particularidades de la persona, la región o el país. Por ejemplo, en Hispanoamérica, el mismo fonema, C, da lugar a muchos sonidos, lo que se conoce como seísmo, es decir, la S, la C y la Z. ¿Vale? Es el seísmo. Entonces, S, C y Z. Entonces, sí como Zulu, ¿no? Sí como zarpar, dice como zapatero. Y entonces, dice, sí como zapatero a tus zapatos. ¿Verdad? Es que así va el sonido. Dice, y así sigue el tema. Entonces, cuando otra vez hablábamos de cuando usamos las vocales al inicio, da pauta a seguir la conversación, es decir, a seguir hablando a la conversación. Entonces, aquí en el ciseísmo, ¿verdad? Es esto, es decir, cómo, es decir, sí, cómo, eh, cebra. Entonces, va llevando el tema de cómo va ese seísmo, es decir, cómo se pueden cambiar, y son sonidos muy parecidos, igual que la B o la V, ¿sí? Entonces, son dos o tres sonidos muy parecidos entre las letras, pero que también, sin confundirlas con letras, los fonemas de un idioma que son relativamente pocos, o sea, son pocos, supuestamente. Entonces vamos ahora aquí a donde dice, las letras son los signos gráficos que representan aproximadamente tales sonidos. Por tanto, conviene hacer notar que no hay una absoluta correspondencia entre fonemas y letras del alfabeto. Es decir, que pues, si son 27 letras del alfabeto, los fonemas podrían ser, en teoría, los mismos, pero al sonido, es decir, no son únicos. Van cambiando también incluso un poquito con las palabras y ese detalle. Es lo que quiere decir también. Y entonces dice, por tanto conviene, vamos a la parte, por tanto conviene hacer notar que no hay absoluta correspondencia. Repito, por tanto conviene hacer notar que no hay absoluta correspondencia entre fonemas y letras del alfabeto. En la lengua española hay más letras que fonemas en nuestro idioma. Lo repitamos. Dice, hay más letras que fonemas en nuestro idioma. Es decir, que en español hay más letras, es decir, 27 letrotas que, que fonemas en nuestro idioma. Dice, hay fonemas que se representan con una letra como L, M, T, pero hay otros que se representan con dos letras, como C, que utiliza la C y la Z.
Ejemplos: celta, cisma, zona, sumo, y sumo con Z. Y dice, o como la K, que usa la C o la Q. Ejemplos: cara, quema, quiste, coro. Por el contrario, la letra X presenta, es como representa, pues se presenta a dos fonemas. Pues cuando va entre vocales es KS, KS. Y dice ex, o sea, KS. Entonces, ejemplos: exótico, exótico. Pues dice examen, entonces dice examen. Dice eximir y eximir. Pues, y cuando precede a consonantes es S. Ejemplos: extraer, extraer, extraño, extraño, explosión, explosión. Entonces, finalmente, la H no responde a ningún fonema. Español, pues, que es muda. En realidad, no responde a ningún fonema español, puesto que es muda. Puesto que es muda. Y dice, también hay casos en que se necesita la ayuda de alguna otra vocal para representar un sonido, como en el caso ya visto de la letra Q y U, queso, esquina, o el caso de la G y la U, guerra, guillotina. En conclusión, las letras son signos gráficos que representan aproximadamente los sonidos reales y los ideales, pero no hay una absoluta correspondencia entre fonemas y letras del alfabeto, pues hay más letras que fonemas en nuestro idioma. Existen signos de un alfabeto especial, el alfabeto fonético, que trata de emplear una grafía distinta para cada sonido. Como es un poco más complicado y solo tiene utilidad científica, seguiremos utilizando las letras que, aunque son aproximativas, no son más familiares. Pero tengamos en cuenta que cuando hablemos de sonidos utilizaremos el concepto de fonemas, fonemas, y no el de letras. Entonces, cuando hablemos de sonidos, vamos a ocupar fonemas y no letras, ¿vale? Esa es la conclusión, ¿vale? Cuando hablemos de sonidos, cuando hablemos de sonidos, utilizaremos el concepto de fonemas, ¿vale? Sí, fonemas. Utilizaremos el concepto de fonemas y no de letras, ¿vale? Y no el de letras, dice, no de letras, no de el de letras o de letras. ¿Ve? Entonces, la sopa ahí de letras, no. Sí, no. Aquí, cuando hablemos de sonidos, es fonemas, no letras. Entonces, probablemente las letras van a tener que ver con la gramática, es decir, la gramática escrita, porque alguna vez está pensando. El caso es, los clases de fonemas son fonemas vocálicos y consonánticos. Entonces, precisamente, y ahora sí ya vienen los fonemas de A, E, y lo que vimos o explicamos en el video anterior, recién el primer video. Entonces vamos a numerarlos ya cuando los pongamos en el internet, para que precisamente se pueda ver cuál es el video anterior, es decir, el video 1 y el video 2. Entonces, ya entre los dos videos nos vamos a dar una idea de qué estamos hablando, porque si no, no sabemos qué estamos hablando. Después dice, es la clasificación más importante en español y en casi todos los idiomas. Se distinguen unos de otros porque los consonánticos no pueden pronunciarse sin ayuda de los vocálicos. Es decir, fundamentalmente son las vocales para todos los idiomas. Siempre que hablemos de lingüística, son fundamentales las vocales. Y dice, en español los fonemas vocálicos son A, E, I, O, U.
En otras lenguas como el catalán, inglés o francés son más. Es decir, prácticamente no están basados en las 5 vocales. Y dice, los consonánticos son P, B, T, D, K, G, Ch, F, C, S, J, Y, M, N, Ñ, L, L, R, así doble R. Para establecer esta clasificación de los fonemas en vocálicos y consonánticos, se parte de 2 criterios: criterio fonético y criterio funcional. Dice, el criterio fonético se produce en fonemas vocálicos, cuando en su emisión o producción el aire no encuentra ningún obstáculo al salir, pasa fluidamente. Se producen fonemas consonánticos cuando al salir el aire, en su realización encuentra un obstáculo cerrándole el paso o dejándolo entre los órganos fonadores, una estrechez por donde pasa rozando. Este criterio funcional. Según este criterio funcional, son fonemas consonánticos los que por sí solos no pueden funcionar como palabras o como sílabas y, por tanto, como núcleo silábico. Por el contrario, los fonemas vocálicos sí pueden funcionar como palabra y como sílaba y pueden ser el núcleo silábico. Entonces, básicamente, aquí tenemos como pronunciamos principales. Dice articulación de fonemas. Bueno, aquí tenemos nuestra idea de, ¿verdad?, de cómo articulamos los fonemas en nuestra boca. Y bueno, aquí también dice clasificación de los fonemas. Aquí vemos cómo vamos pronunciando, ¿verdad?, en este gráfico. Y entonces aquí es cuando ya llegamos al meollo del asunto, dice, ¿verdad? Entonces, podríamos ver un poquito de la anatomía de la laringe y de nuestro paso del aire. Dice cavidades infraglóticas, cavidad laringea o aparato fonador, la glotis intercartilaginosa con la glotis interligamentosa, ¿verdad? Y entonces, aquí lo importante es lo que explicábamos hace rato. Dice, bueno, antes de ello podemos decir esto. Dice, las cuerdas, podemos seguir tal como va, es decir, para ir comprendiendo todo el tema. Pero tenemos que empezar desde acá. Dice, los órganos de fonación. Entonces, yo creo que esto lo podemos dejarlo para otro video u otro día. Pero lo que les quiero decir de aquí es que viene esta parte que dice el cuadro de fonemas vocálicos, que es lo que hablábamos en el video anterior, es decir, dónde pronunciamos las vocales en nuestra lengua, es decir, cercana a nuestra salida, digamos, a la nariz, o más atrás, es decir, prácticamente en español y en general idiomas es como casi 5 vocales. Claro, hay más vocales. Entonces yo creo que esa es la parte que viene después, ¿sí? Y vamos a ir conociendo tal vez cosillas, pero para ya ver lo que son los órganos de fonación. Podemos irlo dejando así, ¿verdad? Así que como que guardado, apartado, para saber de qué vamos a hablar después, dice. Miren qué bonito, dice, se combina, dice. Entonces, así más o menos va a quedar la cosa. ¿Sale? Va a quedar la cosa. Les voy a explicar algo muy importante. Algo que es importantísimo. Dice, lo más importante que hay, es que tú buscas en el diccionario, ¿sale? La letra A, lo voy a hacer gráficamente, permítanme. Me voy a encontrar el más grande que hay, porque hay muchos diccionarios pequeños y de bolsillo. Pero en este caso hagan en cuenta que ustedes buscan la letra A, ¿vale? La letra A. Y de las 5 vocales, la letra A es la que lleva mayor contenido de palabras. Le continúa, me parece que la E, y así le sigue en las siguientes vocales. Tanto en español al inglés como del inglés al español, y también el diccionario de francés. Tanto del español al francés como del francés al español, o del inglés al francés, del francés al inglés. El caso es que ahí sí que cualquiera de los dos es específicamente el que he revisado. Pero
El caso es que de estas palabras, a pesar de que la A lleva mayor número de cantidad de palabras, generalmente lo que más ocupamos en palabras es la E. Entonces, en lugar de ser AE, es EA. ¿Sí? EA. Es la cosa. Si me explico, es decir, hay mayor cantidad de palabras con la A, sin embargo, la que tú dirías, bueno, la que más ocupamos, y no. Curiosamente, la que más ocupamos es con la letra E. O sea, como que está más en nuestro hablar, ¿sí? Nuestra forma de hablar. Si ocupamos muchas palabras con la letra E, cuando menos en el español. En general, de todas formas, sigue siendo válido que hay mayor cantidad de palabras con la letra A en los diccionarios. Entonces, en inglés me parece que también se ocupa mucho la letra E. Es decir, podemos catalogar que básicamente, en general, ocupamos más palabras con en español e inglés con la letra E. Es decir, a pesar de que hay mayor cantidad de palabras con la letra A. ¿Sí? Es decir, la principal letra de las vocales con mayor cantidad de palabras es la letra A. Sin embargo, no ocupamos esa mayormente, sino la E es la que ocupamos con mayor cantidad de palabras en nuestro lenguaje normal, en nuestro acervo de las palabras. Entonces, por ejemplo, si estamos en español o en inglés, sería lo mismo, estamos ocupando muchas palabras con la letra E. Entonces vamos ahora ya a cerrar este video y quedamos pendiente con los órganos fonadores y toda esa historia. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Como es en español y es un buen material, podríamos tratar de escribirlo en inglés, en dado caso, pero también hay que ver cuál es la situación en el inglés, es decir, cuáles son los fonemas en inglés realmente, es decir, desde el punto de vista del español ahora del inglés. Entonces ya irá haciendo todo bien, porque si no así simplemente es una traducción, pero el tema no queda ahí en traducción, hay que comprender hacia qué vamos a hacer con los fonemas desde el punto de vista del inglés. O sea, pueden ser mayores, iguales, o como en español, que es dudable, o sea, se duda, que sea menor número de fonemas que de letras. Entonces vamos ahorita a ir guardando esta parte. Y dice, por ejemplo, yo soy de la idea que si tú aprendes una cantidad de palabras de un diccionario en español, digamos 5,000, 8,000, 10,000, 2,000, las palabras que sean, y si tú aprendes un idioma, en este caso estamos hablando de inglés, así que la base, antes de otros idiomas tal vez, es precisamente eso. O sea, tu idioma nativo, tu lengua nativa, más el inglés, o el inglés y el idioma nativo, el que estás aprendiendo. Entonces, si tú sumas la cantidad de palabras en español más la cantidad de palabras en inglés, pues te está dando prácticamente el doble de palabras, traducidas básicamente. Ahora, también hay que comprender muy bien el idioma. Cuando tú escuchas el inglés o cualquier otro idioma, y también la parte un poco cultural, sí tienes que traducir lo que se te está diciendo. Puedes verlo desde un níquel, ¿no? O un penny, o sea, si lo ves en monedas, pues otro tipo de historias. Entonces, hasta de dimensiones en los autobuses y... Entonces, sí tienes que ir viendo un poquito esa traducción que te está diciendo, porque son ideas, o sea, los transmitimos a través de o sea, lo comunicamos, transmitimos ideas, transmitimos, vamos a poner la C de la comunicación, a ver si resulta esta, la C, así. Nosotros cuando usamos nuestra voz, ¿sí? A veces nuestro cuerpo, comunicamos. Entonces, comunicamos ideas principalmente, pero también de ideas comunicamos información, datas, ¿sí? Es decir, datos. Comunicamos, pues básicamente ideas, información, datos y también interactuamos. Entonces, al interactuar es cuando surge realmente la comunicación entre humanos, entre individuos. Hasta los perros se comunican, ¿sí? Es decir, ladran, tal vez ladrarán porque están como saludando, ¿sí? Es decir, el perro en sí no está agrediendo, en sí no está mordiendo, está saludando, ¿sale? Entonces, digamos, vamos a verlo así, los perros ladran porque están saludando, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo a algún lado, dice, los perros, ¿verdad? Ladran porque están saludando, ¿vale? Dice, convención anual de perros, ¿verdad? Entonces ahí están, los gatos ahí no maullaron, dice. No, el caso es que el caso es que
se están comunicando. Entonces, tal vez el gato, al maullar, también se comunica, pero a ronronea también. Entonces, hay que ver qué estilo, qué forma de comunicación están haciendo. ¿Sí? Pero finalmente sí están haciendo una especie de fonación, ¿no? Un aparato de fonación. Pero lo importante aquí es que básicamente están saludando a los perros, al ladrar. Lo que pasa es que nosotros vemos que es un ladrido. ¿Sí? Ay, ladra. Pero básicamente están saludando, ¿no? Dentro de las formas que habla de los perros y de los humanos y lo que es la situación doméstica de los perros. Entonces, ya para acabar, concluir, nosotros nos comunicamos ideas principalmente, comunicamos información, datos y todo aquello que comuniquemos. Y también interaccionamos a la vez. O sea, no necesariamente todo es interacción, porque puede ser meramente comunicación. Muchas veces requerimos hacerlo, por eso es que hacemos la comunicación. Y cambiando un poquito de tema, también va en función de el receptor, digamos, o no el receptor, pero sí de con quién estás interactuando. Es decir, tú ves una chica guapa o una chica TV, o sea, las dos cosas, no, así que se ven, ¿verdad? Entonces empezamos a interactuar, es decir, entablamos una comunicación visual, entonces ya llevamos una función respecto al otro, es decir, si por ejemplo tú ves avanza de cierta forma en la acera, entonces ya hay una cierta referencia. Entonces, si lo quiere hacer, si no, no. Es decir, pero básicamente estamos hablando de esta capacidad de referencia. Es decir, la chica no tendría por qué mover de cierta forma su cuerpo si no hay un hombre por ahí con el que está llevando ese tipo de relación, digamos, de referencia. Entonces, sí, claro, pues estoy haciendo todo el momento. Entonces, así son los 40. Todo el desarrollo, hasta llegar al máximo, nos desarrollamos al máximo. Sí, por eso somos ya adultos, la felicidad. Entonces, a ese grado todos queremos llegar al desarrollo máximo como adultos. Entonces, vamos a poner por acá para que no se nos olviden las notas. El desarrollo máximo de adultos. Al desarrollo máximo. ¿Vale? Llegamos al desarrollo máximo. ¿Vale? Entonces, por esas razones, entre chicos y chicas es lo más normal que pase. Pero el factor es que hay un sentido de referencia. Entonces, yo he dicho mucho que en España, pues es la idea de que se conserva el líbido en alto, ¿sí? Entre los habitantes, los individuos. Sin embargo, aquí en México, como que lo hemos querido, de donde vivimos, hemos querido como que poner, medio lo hemos hecho, así como ha salido. Pero para los que no se saben el truco aquí en México, aquí en donde andamos, no se pretende necesariamente ya hacer todo lo demás, que podría ser, digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero el caso es, el caso es que se pretende mantener el líbido en alto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos conserven sus buenas relaciones con toda la población, así que todas las chicas que hay en la población, para todos los chicos que hay en la población. Así que activa y etcétera, las edades que van, lo que sea la historia. Entonces, eso es lo que realmente se pretende. Es que chicas, ya saben, les encargo mucho a los chicos, así que ustedes son las de veras para todos los chicos de la población. Entonces, si son muchos chicos, ¿verdad? Así también pasa. Tú llegas a un lugar y sabes cuántas chicas son, cuántos chicos son, cuál es la chica más güerita del lugar, dices, y entonces empiezas a hacer. En casi todo el mundo va con la güerita del lugar. Entonces es lo más normal. Entonces lo que vamos a hablar ahorita, ya así bien interesante, es que si ya encontramos el monasterio, que si se encontró el monasterio, mira, ¿qué es el monasterio? Y bueno, que tengas un buen día, que te la pases bien. Nos estamos viendo luego. Espero que te guste este video y ya sabes, muchas gracias. Chau, chau. ¿Quién sabe por qué lo hago así? No, ahí luego nos vemos. Dice, ni me viste, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos luego. Se cuidan en España, dice. Anda.